Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a dar un minutito más para que se incorporen las otras personas que están en la sala de espera y vamos a empezar. Un momento solo, ¿eh? Perfecto. Pues yo creo que ya vamos a empezar. Primero, dándoos las gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar en la serie de EduTalks promocionados por HP y AMD, vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Con un formato breve de 15 minutos en el que Eduardo Ruiz, que nos acompaña, bienvenido Eduardo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? nos va a ilustrar un poco lo que es su experiencia y por qué tiene tanta experiencia Eduardo. No solo porque es evidentemente el formador del grupo AE, no solo porque es un Google Trainer, Coach e Innovator, sino también porque tiene una dilatada experiencia como profesor de secundaria de inglés en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en San Fernando, Cádiz, dentro de la Fundación Vedruna, donde hay en su parte de la fundación 36 colegios y más de 20.000 alumnos, con lo cual tiene mucho de bagaje, ¿verdad?, que puede compartir con nosotros. Así que lo que haremos, Eduardo, será, por tanto, darte ya control de la presentación para que nos ilustres y cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí en el chat, así que a disfrutarlo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta pequeña charla sobre aprendizaje basado en proyectos. Normalmente empiezo mi charla o mis conferencias haciendo referencia a una anécdota o algo del pasado. En este caso, mira, ¿recordáis la canción de Manu Tenorio allá en el año 2002? ¿Recordáis este chico que salía de Operación Triunfo y una de sus primeras canciones que triunfaba era esa de ideas? No la voy a tararear, ¿vale? La vida se compone de un montón de ideas. Nos decía, algunas son geniales, otras no tan buenas. Ideas que habitan en el espacio de mi cabeza, que manejan mi mundo de mil maneras, que te acercan o te alejan hacia una meta. La vida se compone de un montón de ideas y yo diría también que la vida se compone de un montón de proyectos. Proyectos básicos, proyectos, por ejemplo, como ir a hacer la compra, que necesita una planificación, mirar en el frigorífico, ver las recetas de cocina, ve qué te falta, ve qué necesitas ir a comprarlo y después te lo traes a casa, lo enseñas. Bueno, proyectos básicos, pero también proyectos más consistentes, ¿no? Proyectos de más enjundia, como pueden ser pintar un cuadro, comprar unos billetes de avión para viajar, comprarte un coche, comprarte una casa o incluso tener un niño. Todos estos proyectos, la vida, ya os digo, está marcada por nuestros proyectos personales. A veces se empalman, a veces hacemos dos proyectos a la vez, pero lo importante es que tienen una fase de planificación y después, durante la vida de esos proyectos, tenemos que preguntar, investigar, cuestionar, entrevistar, ver vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de estos proyectos acaban como los proyectos con nuestro niño en el cole, haciendo una presentación y enseñándole a nuestros padres o a nuestros familiares, a nuestros amigos, las mil y una fotos que hemos hecho en nuestros viajes. Mira, ¿quién de vosotros se hubiera estudiado, por ejemplo, las capitales de las provincias de Francia o la gastronomía de Francia si no fuera porque va a hacer un viaje por la ruta de los castillos del Loira, ¿no? O quién se pone a analizar las características técnicas de un televisor si no es porque te vas a comprar un televisor. Es la ocasión, ¿no? La chispa que prende lo que yo necesito para ponerme a hacer un proyecto. Y en la escuela llevamos mucho tiempo haciendo proyectos, haciendo proyectitos. Hoy vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos, que no son los proyectos típicos estos que hacíamos cuando yo estaba en EGB, hace ya unos cuantos años, no son los trabajos típicos en grupo, esos que el profesor manda a los niños a investigar y ya está. No, no. No son proyectos floreros, como a mí me gusta decirlo. O sea, no son proyectos que vienen a adornar nuestra práctica docente. Ni siquiera son proyectos guindas, que se colocan arriba del pastel para decorarlo, para quedar bien y para decir, mira, después de la unidad didáctica hago un proyectito. No, no son proyectos ni floreros ni proyectos pastel. Es más, los proyectos deberían considerarse como el pastel. La unidad entera, la unidad didáctica entera se transforma gracias a la estructura de los proyectos, del aprendizaje basado en proyectos que tengan una estructura consolidada y que nos sirva para conseguir los objetivos que nos pretendamos. Bueno, poquito a poco íbamos avanzando. Los proyectos. ¿Hace falta la tecnología para los proyectos? Pues mirad, os digo que no. De hecho,
De hecho, los primeros proyectos, aprendizaje basado en proyectos, surge en la Universidad de París, creo que fue, a principios del siglo XX, donde por supuesto que no tenían ordenadores. Pero ahora, eso sí, no os asustéis, tranquilo, estamos aquí y estamos patrocinados por HP, ¿verdad? Y por AMD. Así que vamos a hablar de aprendizaje basados en problemas en el mundo digital, en el entorno digital. Por supuesto que el entorno digital nos tiene que servir para acortar procesos, para ahorrar tiempo, para todo lo que el mundo digital nos aporta. Mirad, yo siempre digo, hay que educar en la vida desde la vida, y si la vida hoy es tecnología, tendremos que educar a la vida desde la tecnología. ¿Eh? Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo son los proyectos, qué características tienen los ABP o los PBLs, ¿eh? Porque tanto hemos utilizado las siglas, tanto ABP como PBLs, incluso en castellano, ¿no? Sabemos que PBL viene del inglés Problem Based Learning, pero normalmente solemos decir, oye, voy a hacer un ABP o voy a hacer un PBL. ¿Eh? ¿Cuáles son las características de los ABP? Mira, en primer lugar, tienen que ver con la realidad. Autenticidad, son auténticos, tanto en los materiales que se pueden utilizar, como por ejemplo que venga un ponente a clase, un experto, a hacer videoconferencias. Ya os digo que yo voy a adaptar los ABP al mundo digital, por eso vamos a ver aplicaciones e ideas que os voy a ir dando a lo largo de los 10 minutos que me quedan. Mira, tienen que ver mucho, están alineados completamente con los criterios de evaluación. Es decir, no deben considerarse una carga extra para el docente, sino que tenemos que coger los criterios de evaluación y meterlos en nuestro proyecto. Sabéis que el referente de evaluación en España, con la LOMLOE, bueno, con la LOMCE y con la LOMLOE, van a ser los criterios de evaluación. Así que una forma ideal de trabajar este enfoque competencial que nos propone la ley. Por supuesto, trabajan las soft skills, ¿no? Las destrezas blandas. Por una parte, sabemos que están los contenidos, o los criterios, la parte curricular, y por otra parte, las soft skills, que ya os digo que la LOMLOE viene con las soft skills. En su mismo preámbulo nos habla de las soft skills, ¿no? De estas destrezas como hablar en público, colaborar, liderar equipos, creatividad, emprendimiento. Y los proyectos son una magnífica forma de desarrollar estas destrezas blandas. Después, importantísimo, los alumnos tienen que poder tener, sí, alumnos tienen poder de elección, ¿vale? Los alumnos tienen que poder decidir. Ya iremos viendo poco a poco, ahora durante el desarrollo de lo que os voy a contar, cómo los alumnos van a poder elegir. Entremezclan una gran variedad de actividades, ya sean actividades individuales, grupales o de gran grupo. Muchas veces se piensa que los proyectos es el profesor da el tema y los niños investigan. No, no, el profesor tiene que estar continuamente metiendo actividades, haciendo rutinas de pensamiento, creando oportunidades de aprendizaje, de andamiaje, como es el siguiente punto, en donde actividades gradadas en distintos niveles ayudan a andamiar el conocimiento de los alumnos. Y este andamiaje debe hacerse tanto en la parte curricular de contenidos como en las propias estrategias en sí. Bien, pues vamos a seguir. Por supuesto, yo creo que esto no haría falta ni decirlo, ¿no? Todos los proyectos tienen un producto final que va a exigir una presentación y una audiencia que nos escuche y una difusión para que nuestro proyecto tenga sentido. Y por supuesto, lo he puesto el último, pero es esencial, fomentan la reflexión continua y el feedback. Fomentan el hecho de tener que estar continuamente pensando esa metacognición, ese qué he aprendido, cómo puedo aplicarlo. Esas preguntas que tenemos que hacer a nuestros alumnos, hacerse en cada momento para que tomen las riendas de su aprendizaje y de su autorregulación. Bien, pues mira, dos fases os propongo. La fase de diseño, que es la fase del profesorado, y después la fase de implementación en el aula. En la fase de diseño, lo primero que tenemos que ver es de dónde surge un proyecto. Un proyecto surge pues, de una chispa, de una ocasión, de una lluvia de ideas. Se dice muchas veces que los proyectos deben surgir del interés de los alumnos, pero yo creo que más del interés de los alumnos surge del grado de conocimiento que yo como docente tengo de los intereses de mis alumnos. Pueden surgir porque, a ver, al fin y al cabo yo soy el docente, yo soy el que conozco el currículum, sé lo que tengo que enseñarle a mis alumnos, así que voy a intentar engatusarlos, embarcarlos en mi aventura para que ellos me compren el producto y quieran entrar en este proyecto. Pueden surgir, por ejemplo, de un proyecto, o perdón, de una unidad didáctica que hayamos dado durante muchos años de la forma tradicional y de repente decimos, venga, vamos a dar un pasito, voy a salir de mi zona de confort y vamos a intentar hacerlo por proyecto. Puede surgir de un día, el Día de la Mujer, el Día de Europa. Hablando de Europa, puede surgir de un proyecto de Erasmus. En mi centro llevamos pues casi 10 años haciendo proyectos
proyectos Erasmus y son una magnífica oportunidad para insertar los proyectos dentro del currículum. Puede surgir también pues, de un evento, de un conflicto, de un problema social, de algo de la comunidad, de algo real. Os decía antes el tema de la autenticidad. Por supuesto, como decía, tiene que ver mucho con los criterios de evaluación. Tenemos que coger los criterios de evaluación y meterlos en nuestro proyecto, para darle vida a esos criterios de evaluación por medio de algo real como es un proyecto. Si son proyectos individuales, me refiero de una sola disciplina, de mi asignatura, pues puedo volcar mis pensamientos en un documento, ¿no? Pero si son proyectos interdisciplinares, tenemos la opción, por ejemplo, de coger una Jamboard o una pizarra de whiteboard de Microsoft y hacer una lluvia de ideas y ir poniendo los proyectos, los criterios que podríamos ir trabajando en cada una de nuestras áreas. También podríamos crear una presentación compartida con los distintos compañeros para ir viendo qué criterios y qué competencias vamos a trabajar por medio de ese proyecto. Y también tenemos que decidir cómo vamos a evaluar, es decir, las rúbricas de evaluación que vamos a poner, cómo va a ser esa autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, cómo vamos a evaluar no solamente el contenido, sino también las estrategias y los propios instrumentos de evaluación que estemos utilizando. También, por otra parte, tenemos que pensar si nuestro proyecto es libre o es pautado en este sentido. Libre es cuando damos la libertad a los alumnos a que elijan ellos el producto final. Por lo tanto, son más libres. A ver, yo entiendo que a medida que se van haciendo proyectos, los niños saben más cómo se hacen los proyectos, pero también entiendo que en unas primeras fases es necesario que sean más pautados. ¿De acuerdo? Después, ¿qué tenemos? Por supuesto, tenemos que decidir nosotros docentes cómo va a ser la organización. Es decir, cómo vamos a secuenciar las sesiones, cómo vamos a introducir las tareas de aprendizaje y los tiempos de las mismas. Tenemos que decidir cuál va a ser el soporte del proyecto. ¿Va a ser un site en donde marco las distintas pautas de mi proyecto? ¿Van a tener los niños ¿cómo se llama esto? Un diario, un diario, ¿no? Donde van recogiendo ellos lo que van realizando todos los días y estos procesos de metacognición que os digo. Bien, todo esto tenemos que organizarlo de antemano. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Un cuaderno de bitácoras, un blog, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ¿quién va a ser la audiencia? ¿A quién se le vamos a exponer el trabajo? ¿Quién va a venir a clase también para que pueda darnos feedback, para poder contarle antes de que llegue ese día de exposición final, a quién vamos a traer a la clase? ¿Quién va a ser la audiencia? Alumnos del mismo colegio pero más pequeños, alumnos más mayores, alguien de la comunidad, los padres, hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un producto que ellos le vean un sentido, que salga a la comunidad. Puede ser un vídeo, lo mismo no tiene una audiencia física para ver la presentación, puede ser un vídeo colgado, puede ser alguna actividad que se organice para el ayuntamiento. Bueno, y ya si le damos un cariz asistencial, comunitario, de servicio, ya convertiríamos los ABP en proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces ya sí que tendrían difusión. Bien, vamos a seguir un poco con esto. La fase de implementación. Llegamos ya al aula y lo primero que tenemos que hacer con nuestros alumnos es meterlos en el tema, lo que llamamos el entry point. Es necesario, ya os decía antes, venderle la idea para que nuestros alumnos nos las compren. Entonces tendremos que crear la ocasión, crear la chispa que le hagan a los alumnos querer meterse en nuestro proyecto. Es como hablaba Juanjo Vergara, ¿no? La ingeniería del deseo. Tenemos que ponerla en marcha para que nuestros alumnos quieran embarcarse con nosotros en un proyecto que va a durar 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, un trimestre. Pero tenemos que intentar, mediante un vídeo, mediante una conferencia, mediante una videoconferencia, una presentación, una celebración, una visita de un experto, una salida, tenemos que intentar que nuestros alumnos se involucren en el proyecto desde el primer momento. Y para eso también tenemos la pregunta generadora. La pregunta generadora, que es esa pregunta que debe ser divertida, debe ser que les rete a los alumnos, tiene que ser una pregunta que no se pueda buscar en Google, algo que le haga pensar a ellos, y mediante la cual nos vamos a adentrar en la segunda fase de un ABP, como es comprobar los conocimientos previos. A raíz de esa pregunta generadora, los alumnos o el profesor, todavía en gran grupo, todavía no estoy dividiendo mi clase en pequeños grupos, el gran grupo va a debatir qué ideas, qué necesita saber, qué sé,
¿Qué necesito saber? ¿Qué quiero saber para poder responder a esta idea? Y de aquí os pongo, como estamos hablando del entorno digital, varias herramientas que podrían servirnos para coger estas ideas, ¿no?, de los alumnos. Por ejemplo, un Mentimeter o los formularios tanto de Google como de Microsoft, o un Padlet, ya sabéis, un panel, ¿no?, o las pizarras interactivas que tiene, bueno, la pizarra, el software de la pizarra de Jamboard o de Whiteboard. Podemos utilizar estas aplicaciones y así al mismo tiempo ya estamos introduciendo el tema digital en nuestros proyectos. Con estas ideas previas empieza la fase de investigación e indagación. Partiendo de estas ideas que han surgido en nuestras aulas, vamos a establecer las líneas de investigación. Y ahora sí, ahora cada grupo se puede encargar de una línea de investigación, o bien pues 2 o 3 líneas de investigación son tratadas por el mismo grupo, o todos los grupos tratan todas las líneas de investigación. Lo importante es que al final todos los grupos sean nutridos del trabajo realizado por todos los compañeros, pero sí es importante establecer estas líneas de investigación desde el principio. En la fase de consultar medios analógicos como libros, lectura, póster, medios digitales, ahora vamos a hablar de esto, pero además en la fase de hacer experimentos, de hacer trabajo de campo, hacer salidas, invitar a expertos a que vengan a la clase, hacer pequeñas maquetas, pequeños prototipos. En la fase, sobre todo al inicio de la investigación, de la distribución de tareas. El equipo tiene que aprender a trabajar como equipo, la organización, la recopilación de material. Mirad, os pongo aquí Trello como una magnífica herramienta para que los alumnos aprendan a organizarse. Quizás estoy hablando ya de un nivel de quinto, sexto de primaria en adelante, ¿vale? Pero lo que hace Trello también lo podemos hacer con hojas de cálculo y con notas, es decir, que los alumnos se distribuyan sus tareas, con las checklists, las casillas estas que van marcando, los alumnos establecen sus distintas tareas y también las fases de los plazos de entrega. O también otra magnífica herramienta es este Microsoft Planners, ¿verdad? Y después también en la fase de recolección de material, de recopilación de material, que yo propongo hacerlo con el Google Note y con Wakelet, que son dos herramientas magníficas, también por supuesto marcadores y favoritos, pero con estas dos aplicaciones para ir recolectando ese material que posteriormente servirá para desarrollar su producto. Es la fase de intervención directa del profesor. El profesor no se sienta en su mesa y deja que los niños investiguen, sino que continuamente está proponiendo distintos tipos de actividades, individuales, grupales o de gran grupo. Va introduciendo rutinas de pensamiento, para lo cual podría utilizar Live Worksheets, os lo pongo abajo, y Top Worksheets. Es la fase de lecturas, de ver vídeos, de hacer formularios, es la fase también de andamiaje. Ese andamiaje que os digo, el andamiaje se trabaja muy bien, ya me estoy saliendo del tiempo, así que voy un poquito rápido. El andamiaje se trabaja muy bien cuando dividimos a la clase en estaciones de rotación, en rotation station, no me sale en castellano, en rincones, ¿no? Creo que se dice, donde yo me quedo con aquellos alumnos que necesitan más ayuda de mi parte y en los otros rincones, por ejemplo, en unos están viendo vídeos que necesitan para entender el tema, en otros están haciendo una lectura con vocabularios relevantes sobre el tema en cuestión y vamos rotando de grupos o me quedo siempre con estos alumnos que necesitan más atención personalizada por mi parte. Y ya casi termino, es la fase del feedback y de la reflexión constante. El preguntarse ¿qué he aprendido? ¿Cómo he aprendido? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo aplicarlo a otros contextos? Y para eso os propongo o bien el diario de trabajo o bien también insertar poco a poco herramientas como por ejemplo la extensión Mode, que nos sirve para poder hacer esa evaluación, esa coevaluación, esa heteroevaluación, esa metacognición, ¿vale? Mediante esta pregunta que os digo, y también Flipgrid. ¿Por qué no lo hacemos que los niños directamente hablen a cámara de qué han aprendido, cómo han aprendido? Bueno, las 4 preguntas de la metacognición. Ya voy rápido, ¿vale? Finalmente necesitamos un producto final que, como estamos hablando del mundo digital, pues podría ser, por ejemplo, una app, una presentación, imágenes interactivas, un libro digital, un reportaje, un vídeo, una animación, slow motion, podcast. Mirad la de posibilidades que tenemos, infografías, canciones, etcétera. Os propongo estas 3 herramientas, Book Creator, Canva y Genially. Tenemos que crear productos reales y que ellos disfruten también con la fase de creación del producto. Y por último, ya para terminar, la fase de la exposición y de la difusión. Qué importante el que nos sientan escuchados. Sabéis que se aprende cuando somos capaces de explicar a otros lo que queremos decirle. Así que vamos a aprovechar esta fase, vamos a empoderar a nuestros alumnos con las herramientas que tengamos y hagamos de ellos pues ciudadanos del
siglo XXI. Y ya termino con una simple reflexión. Antes os he hablado de la ingeniería del deseo de Juanjo Vergara. Los profesores tenemos que ser verdaderos arquitectos de experiencias memorables, que nuestros alumnos recuerden estos momentos. Y también, muy importante, que aprendamos a trabajar con el error. El error como esa bombilla, como esa señal que nos dice, oye, aquí hay un error, pero gracias a que lo reconozco soy capaz de cambiar y de mejorar. Así que integremos la belleza del error en nuestros proyectos. Bueno, pues eso es todo. En 15 minutos no tengo, no, al final he estado cerca de 18. Yo creo que, bueno, he hecho lo que he podido en 18 minutos. Me gustaría, esto da para muchas horas más de formación, pero bueno, aquí queda la idea. Pues primero, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Aprovecho para señalar aquí tu cuenta de Twitter para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Lo que yo me quedo es esa reflexión sobre que los docentes tienen que ser arquitectos de experiencias memorables. Has hablado de interés, de realmente esa chispa que puede ser una pregunta que no tenga respuesta en Twitter o en Google o en redes sociales, pero es sobre todo saber qué intereses pueden tener tus estudiantes para fomentar esa reflexión y a partir de ahí pues dejarles descubrir, dejando la puerta abierta para que ese error sea una posibilidad de aprendizaje. De aprendizaje, así es. Ha sido además muy interesante ver todas las herramientas que nos has recomendado para que nos abras el escenario y las posibilidades de cara a hacer productos, como decías, de hoy, interactivos, donde por qué no dejarles hablar en cámara o por qué no hacer también ese ensayo invitando a gente a clase para que luego podamos realmente disfrutar de una presentación donde, habiéndolo explicado, lo hemos interiorizado. Correcto. Gracias. Mucha riqueza en los proyectos y a desarrollarlos. Esperemos eso, que todo el mundo se anime, sobre todo sabiendo que el primero igual sale regular, el segundo un poco mejor Siempre. y el tercero igual brillante. Así es. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.